Bienvenidos nuevamente a este tiempo de edificación en Cristo, en la verdad, en esa verdad que nos contiene y nos sostiene, que gobierna nuestras emociones, que nos levanta y nos fortalece a cada día para pasar los tiempos necesarios que todos debemos pasar. Esos tiempos en el Espíritu, esos tiempos que nos afirman, que nos dan convicción, pero nos llevan a alcanzar la madurez. ¿Por qué? Porque la naturaleza esencial que nos lleva a alcanzar esta perfección, este perfeccionamiento, esta madurez, es el amor y la fidelidad de Dios. Entonces, cuando parece que todo está mal, Dios sigue siendo fiel. Cuando parece lo contrario, Dios sigue siendo fiel. Su amor nos va a perfeccionar. Su amor nos va a establecer y a llevar al propósito que Él ha marcado y diseñado para cada uno que es su iglesia. Así que vamos a continuar con esta serie. Él responde a su fidelidad 3. Y nosotros vemos como nuestro mayor ejemplo que ha pasado por perfeccionamiento, que ha respondido al amor y a la fidelidad de Dios, a Jesucristo. Dice en Hebreos 5 que en los días de su carne, este Cristo preexistente, este Cristo eterno, este Cristo que siempre existió, este Cristo que estuvo en la creación, porque Él es antes de la creación. Por eso es que Dios dijo, hagamos, hablando en plural, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Cristo eterno, el preexistente, por amor, obediencia al Padre y amor a nosotros, se encarnó en un cuerpo humano, se hizo hombre y vino como una misión. Morir para que tú vivas, morir para que tengamos salvación eterna. Pero la salvación no es el fin, porque ¿de qué sirve que un día vamos a estar siempre en la presencia de Dios, pero aquí en esta vida hemos vivido de cualquier manera, en desánimo, en desaliento, en peleas, en contiendas, en iras, en maldad, en mentiras? ¿De qué sirve? Yo digo, ¿de qué sirve la salvación así? Cualquier impío tiene una vida moral en sus propios esfuerzos, pero se las bate. Pero los hijos de Dios, los que somos la familia de Dios, somos los representantes de Dios en esta tierra. Si hay alguien que va a querer la salvación, va a ser alguien que vea a Cristo en usted. Va a ser alguien que lea a Cristo en usted. ¿Sabe qué? La gente del sistema del mundo no lee la Biblia, lee cristianos. Está observando, está viendo. Pero cuando el andar de los cristianos, de los hijos de Dios, no es fingido, se trata de una naturaleza que se expresa donde sea, en la casa solito, en el baño, manejando, en público, donde sea. Eso es lo que la gente necesita, ver a Cristo en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene su ADN, tiene su naturaleza, pero también debe tener su carácter. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? Ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el bien? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? Sean conformados a la imagen del Hijo. ¿Saben por qué? Porque todo lo demás
es añadidura y todo lo demás lo tenemos en Cristo. Así que bienvenidos en esta mañana a seguir siendo edificados en el amor, la verdad y la fidelidad de Cristo, llevándonos a todos, porque esto no es para unos cuantos, es pastor, solo a ellos, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, a la medida de un varón perfecto. ¿Perfecto es decir sin fallas? No, porque somos falibles. A la madurez para expresar a Cristo. Cristo es perfecto y nosotros somos perfectos en Él. Estamos completos en Él. Esa es una realidad en nuestro espíritu, instantánea cuando lo recibimos, pero es progresiva en el alma. Por eso es que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que comenzamos este viaje. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Un sacerdote que no es humano, no es de la tierra, es eterno, tiene otra naturaleza. No era de la tribu de Leví, no era del orden de Aarón, era de un orden celestial. Ese es nuestro Cristo. Acerca de esto, acerca de todo este proceso de Jesús aquí en la tierra, como raíz de tierra seca, que si no se sembraba en la tierra y moría, quedaba solo, no podía dar fruto. Después de todo este proceso que está explicando el apóstol Pablo, que Cristo fue perfeccionado, que habiendo obedecido a Dios, fue declarado sumo sacerdote. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál era la audiencia del apóstol Pablo? Eran judíos que habían salido de la ley, pero su mentalidad todavía estaba embotada con los ritos y las costumbres de la ley ceremonial. Entonces, ¿por qué? Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí les está hablando que se quedaron niños espirituales, que no habían madurado. Entonces, la leche es para los niños espirituales que son incapaces de entender la palabra de justicia. ¿Cuál es la palabra de justicia? La palabra de justicia tiene que ver con la obra consumada de la cruz. No tiene que ver con nuestros esfuerzos humanos para agradar a Dios. Tiene que ver con el amor y la fidelidad de Dios para cumplir su pacto en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, esta palabra de justicia nos muestra la obra de la cruz. Y solo los que se quedaron niños reciben las enseñanzas básicas, las elementales. Y también mucho les gusta todo lo que tiene que ver con el alma. Este es tu año, te va a ir muy bien. ¿Sabe qué? No depende del año, del número de años. No depende porque ya no fue bien en Cristo. Desde que lo recibimos, ya no fue bien en Cristo. Esa es nuestra mayor realidad, esa es la verdad. Pero ¿qué es lo que detiene que toda su plenitud la podamos disfrutar?
atento porque lo vamos a ver más tarde. Entonces, amados, solo reciben las enseñanzas básicas porque gradualmente se han alejado de la verdad y solamente pueden recibir leche espiritual y lo demás les parece aburrido. Pero cuando agarran el hilo, es glorioso porque van a entender, van a conocer quiénes son, su identidad en Cristo, el poder que tienen en Cristo, su posición en Cristo, la posesión de todo, de toda la herencia. Nuestra herencia es Cristo, pero en Él está todo lo que necesitamos. Entonces, ellos no pueden recibir las cosas más profundas de la palabra de Dios. Tengo una pregunta. ¿Cuál piensan ustedes que son las cosas más profundas o qué es la cosa más profunda de la palabra de Dios? ¿Será que es mucho estudio, ser el máster en teología o...? No. Las cosas más profundas de la palabra de Dios es la suficiencia de Cristo en tu vida. Es reconocer que Él es más que suficiente para ti, que Él es el poderoso, que en Él estás completo, que en Él todo lo demás palidece y todo se somete a su voz, a su señorío. Él dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la suficiencia de Cristo para nosotros. No es andar en temor, uy, ya fallé, ya metí la pata, ya. Es andar con un corazón humilde, con un corazón rendido. Y si fallamos en el proceso, reconocer y decir, papá, yo no quiero más esto, pero soy débil, ayúdame. Tu naturaleza, tu vida es mi fortaleza. Tu presencia es mi fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, vamos a andar más allá de lo básico. Este es el tiempo, amados, de ir más allá de lo básico. Algo de lo básico era el arrepentimiento de obras muertas. De los pecados pasados son las obras muertas, que ya fueron perdonadas en la cruz. Vamos a ir más allá de eso. Dice Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para aquellos que practican lo que son, para aquellos que viven en la práctica, andan en la práctica de que son hijos de Dios, son santos, apartados para un propósito, son amados, escogidos, diseñados con un diseño único para manifestar la vida del Hijo, la paz. Se puede sentir, amados, los hijos de Dios llegan a la madurez ¿a través de qué? Entonces, a través del amor y la verdad alcanzamos la madurez, a través de la palabra de justicia. La verdad presente, la obra consumada de la cruz, a través de esta realidad alcanzamos la madurez, porque se nos va renovando el entendimiento. Vamos entendiendo y a medida que vamos entendiendo, vamos poseyendo lo que nos pertenece. Porque hasta que no lo entendamos, toda la herencia que tenemos en Cristo no es nuestra. Es y no es. No la podemos poseer, aunque nos pertenece, porque no entendimos. Entonces, el problema de los judíos y de mucha parte de la iglesia hoy es que rechazaron la palabra de justicia y por esto se hicieron lentos para oír. Se hicieron lentos para oír, por lo tanto, no practicaron la verdad. Por esta razón, se volvieron a la tentación, ¿sabe de qué? De operar en su propia justicia.
me la hace y me las paga. ¿Sí o no? La propia justicia de los niños. Ojo por ojo, diente por diente, la justicia de la ley, la justicia del viejo hombre. Entonces, mi otro subtítulo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es la perfección? La madurez. Y lo dice el apóstol Pablo después de este contexto que hemos leído. Dice, por tanto. Cuando dice por tanto es porque algo muy importante ha hablado antes. Por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Qué son los rudimentos? Son los primeros estudios de la enseñanza básica de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Nosotros tenemos una fe, la fe del Hijo, que sabe que fuimos perdonados. Pero no vamos a vivir en un libertinaje. Fui perdonado y hago lo que quiero. No. Apocalipsis 2, me parece que es el 26, dice que permanezcamos firmes hasta el fin para que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Salvo siempre salvo? No. Para que tu nombre, para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces, el apóstol Pablo estaba reprendiendo a los judíos que habían creído, pero también entendía que como no podían entender, necesitaba seguir guiando, instruyéndolos en esta verdad, en amor, para que puedan participar de toda la herencia que Cristo ya les había entregado. Entonces, la palabra perfección es la palabra en el griego teleios, que significa maduro, completo, alcanzar el desarrollo completo, llegar a la madurez. Entonces, algunas características de los que alcanzan la madurez manifiestan la naturaleza de Cristo en amor y perdón. Soy cristiano, pero ni a bala perdono. No, amados. No estás manifestando al viejo hombre. Son guiados por el Espíritu, obedecen a su voz. No viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Caminan en el gobierno de sus emociones, en paz y mansedumbre. Caminan en libertad, soltando los pesos, las ataduras, los ídolos, los arraigos. El Señor es especialista para desarraigarnos. Desarraigarnos a veces de ídolos que tenemos en nuestro corazón. Pueden ser cosas, personas, puestos, cargos, cosas materiales, pero que nos impiden el correr esta carrera en libertad. ¿Saben qué, mis amados? Una vez el Señor me habló. A los maduros no les restrinjo nada. Corren en una carretera expedita, sin límites. ¿Por qué? Porque también no se agarran de nada. Porque cuando se les pide, lo sueltan. Esta es lo que vamos a ver con Abraham. Dame a tu hijo, a tu único, a quien amas. Pero sucedió que Abraham había sido perfeccionado y estuvo preparado para entender. Y él pensaba bien de Dios, pensando que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido, resucitando aún después de muerto a su hijo. Entonces, los maduros no cambian su confesión de fe en medio de las pruebas o en las situaciones difíciles. La comunión y la oración son su prioridad. Son como esos francotiradores. A mí me gusta mucho, o me gustaba más antes, mirar películas de la Segunda Guerra Mundial. Y vi una del desembarque de Normandía, en Normandía.
Vi cómo los aliados bajaban por aire en paracaídas y también por agua. Y habían barricadas de los soldados para poder hacer frente cuando los querían bajar los soldados enemigos. ¿Cuál era el propósito? Tomar la isla para desde ahí hacer la operación de liberar toda Europa y el mundo. Entonces, estos estaban en las barricadas, hacían un gran trabajo. Y el cuerpo de Cristo necesita orar en conjunto. Pero habían unos especiales. Les llamaban los francotiradores. Estos especializados se subían a lugares altos y allá preparaban su arma y su visión y su enfoque estaba en la mira de su arma, porque tenían una meta y un objetivo y no se apartaban hasta que lograban el objetivo. Francotiradores del espíritu, que no están lanzando balas al aire, que no oran un día una cosa y el otro día la desdicen. Gente de fe que está enfocada en orar la voluntad de Dios, porque saben quiénes son. Son la iglesia imparable, poderosa del Espíritu, que su oración es el brazo ejecutor de Dios para hacer en la tierra lo que Dios quiere hacer. Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia es el cuerpo. Pero si la iglesia está adormecida, si la iglesia está tomando leche, si la iglesia está viviendo momentos extraordinarios cuando nos juntamos, pero afuera el mundo está muriendo en angustia, en temor, en miedo. No me quiero emocionar mucho porque falta. Entonces, eso es la introducción al primer punto. La iniciativa de llevarnos a la madurez siempre viene del amor de Dios. Hebreos 6, 9 al 12 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero, aquí hay un pero muy importante, y esto nos habla de madurez. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. La solicitud, mis amados, no es hasta que Dios cumpla lo que le estamos pidiendo. La solicitud es parte de la naturaleza nueva de Dios que va a servir en todo tiempo, en el tiempo difícil, en el tiempo que ya se cumplió lo que Dios nos ha dado, en el tiempo que ya nos ha respondido. Dice que mostremos la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. ¿Por medio de quién? Por medio de usted y de mí. Por medio de quién le son dadas a quién le son dadas las promesas. Por eso es la importancia de alcanzar la madurez. Dios llamó a un hombre llamado Abraham primero y fue cambiado su nombre en el proceso de su perfeccionamiento a Abraham, padre de multitudes. Dios lo llamó y le dijo: sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Cuando Dios lo llamó, Dios no estaba fijándose la edad que tenía Abraham. Era un hombre muy mayor. No estaba fijándose la edad de su esposa. No estaba fijándose la imposibilidad de su esterilidad. Porque Dios, cuando te llama, no se fija en tus imposibilidades, porque Él no las necesita. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el más que suficiente. Es el que cambia cualquier condición. Porque Él tiene un diseño, un propósito. Y va a cumplir su
lo que Él ha establecido y ha diseñado. Entonces, Dios no está escogiendo a gente, a esta la veo mejor, más operativa, se mueve más, es más solícita, es más. Si Dios dependiera de eso, amados, estamos en el horno, como decía el apóstol Gustavo. ¿De verdad? Dios no se mueve por eso. Dios se mueve por su fidelidad al llamarnos. Y por eso es que en los procesos nos perfecciona. Así que comienza aquí la travesía para Abraham. El punto 2, el pacto que Dios hizo con Abraham es una figura del nuevo pacto. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una figura, es una sombra de la sustancia en la cual vivimos hoy, del nuevo pacto en el cual estamos hoy y podemos disfrutar hoy, si es que entendemos, si es que alcanzamos madurez. Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, se estaba quejando, estaba en depresión, estaba deprimido, estaba diciendo: Señor, han pasado 10 años que vos me hablaste, que ibas a hacer de mí una gran nación. ¿Pero qué está pasando? ¿Quién me va a heredar? ¿Acaso me va a heredar mi esclavo, este Damaseno llamado Eliezer? ¿Acaso me va a heredar él? Y Dios le habló y le dijo: no, no te va a heredar él. Por favor, Génesis 15. No te va a heredar él. Heredará un hijo tuyo. Por lo tanto, sal de tu enfoque, sal de tu... Ellos eran beduinos, andaban en carpas. Sal de tu carpa, sal del enfoque de tu mente y conoce al más que suficiente. Conoce al Todopoderoso. Y le dice, y lo llevó afuera, lo sacó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Saben por qué? Porque para que se active aquí en la tierra, necesitamos mirar desde arriba, desde la visión de Dios, desde el ojo de Dios. Porque primero le dice: mira las estrellas del cielo y ve si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Pero después le dice: mira la arena que hay a la orilla del mar y cuenta si la puedes contar. ¿Por qué? Porque primero está en el espíritu, en los lugares altos, celestiales, para con esa visión activar aquí en la tierra. ¿Y qué pasó? Dios hizo un pacto con Abraham. Lo vamos a ver. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra y todo lo que se ocupaba para el sacrificio, para hacer los pactos que antiguamente se hacían, se estilaban en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Abraham trajo todo, partió los animales por la mitad, no la mitad horizontal, sino por la mitad vertical, y los puso a un lado. ¿Por qué? Porque se estilaba que los que entraban en pacto se paseaban, se cortaban esta parte y unían su sangre, y ahí se paseaban estableciendo el pacto. ¿Y qué pasó? Dice que, a ver, lo vamos a leer. Génesis 15, 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. A mí me tocó tanto esto, porque es tan gráfico. Fíjese que Abraham no intervino, porque Abraham estaba cansado de espantar las aves que se querían comer el sacrificio. Abraham estaba medio adormecido, medio adormilado. Y cuando de repente vio una antorcha de fuego,
que se paseaba entre los animales divididos, haciendo el pacto con el hombre. Amados, y este es el pacto que Dios hizo ya no con el hombre, con su Hijo Jesucristo. Y en Cristo nos incluyó en el pacto. Un pacto sobre mejores promesas que las antiguas. Porque en las antiguas, pobre de vos, si desobedecías en una parte de la ley, tenías que morir. Pero en este nuevo pacto es un pacto de la gracia de Dios. Que necesitamos, mejor dicho, madurar, entender, para no devaluar la gracia de Dios. ¿En qué sentido? En dos sentidos. El primero, no seguir haciendo mis obras porque estoy devaluando la obra de la cruz. Y en el segundo sentido, no irme al extremo del libertinaje. ¿Cómo es gracia? Sigo como a mí me gusta. Pero sucede que aquel que nos amó de tal manera, que se entregó para salvarnos, también tiene el derecho de gobernarnos. Pero ese derecho, ¿sabe quién se lo da? Tú y yo. Porque si somos rebeldes, si seguimos, Él nunca va a operar por imposición. Por eso nos dio libre albedrío, para operar por amor. Lo que nosotros hacemos, servimos, obedecemos, no es por interés, ni por temor, ni por obligación, es porque lo amamos. Tres, la fidelidad de la promesa está basada en la voluntad de quien la hizo. Hebreos 6, 13 al 15 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amados, no le bastó a Dios. Fíjese la fidelidad, el amor de Dios a su pueblo, a sus hijos, cuando están desanimados. Como Abraham estaba desanimado y le dio una promesa. Mira las estrellas, así será tu descendencia. Pero no bastó con eso, hizo un pacto con él y un juramento. ¿Qué nos habla el juramento? Nos habla de la veracidad de quien hace el juramento. Nos habla del nombre de quien hace el juramento, que no puede dejar de cumplir porque su carácter es inmutable. Nos habla del carácter de quien hace el juramento. Entonces, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo, aquí entra nuestra parte, amados, aquí entra la parte de Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ya hemos visto cómo Dios le habló, lo sacó de su casa, de su tierra, su parentela, lo despojó, lo desarraigó de todos sus afectos que podían impedir cumplir el gran propósito que Dios tenía con él. Entonces, él pudo también entender que en sus esfuerzos humanos para apresurar la promesa de Dios, metió la pata. Pudo entender lo infructuoso que es el esfuerzo humano cuando nos adelantamos al tiempo de Dios. Pasó una amarga experiencia, pero ¿saben qué? Este hombre le creyó a Dios, permaneció fiel. Cuando Dios le habló, rindió su corazón y esperó con paciencia. La paciencia no es una actitud pasiva. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y la palabra paciencia en el hebreo tiene que ver con diré en el griego, tiene que ver con upomone. Upo, que significa abajo, mone, sufrimiento u opresión. Entonces, este hombre permaneció creyéndole a Dios, avanzando, andando en el proceso, bajo presión,
bajo sufrimiento. Esa es la paciencia. ¿Por qué? Bajo presión y sufrimiento, porque tenía convicción de quién le había hablado. Él sabía quién le había hablado, que era poderoso para cumplir lo que había prometido. Entonces todos necesitamos que se active en nosotros la naturaleza de Cristo, porque la naturaleza de Cristo, ahí está el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la paciencia, el dominio propio. ¿Saben qué, mis amados? Abraham comprendió que permanecer en Dios, alcanzar la promesa por la fe y la paciencia no tiene que ver con nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios no se deleita en el esfuerzo humano. Dios no se deleita en la agilidad humana. Salmo 147, 10 y 11 nos lo aclara. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Eres MacGyver para rápidamente, que se haga ya. No te va a servir en el proceso. Necesitamos esperar con paciencia. Ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que le respetan, en los que le aman, en los que le obedecen. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Porque han entendido que sus procesos, los maduros entienden que los procesos que pasan son la misericordia de Dios para que lo cojo no se salga del camino. Para lo que está torcido en nosotros no se salga del camino. Porque esto es serio. Nuestra vida es eterna. Y desde esa dimensión debemos vivirla, practicando lo que somos. Punto 4. La fidelidad de Dios para cumplir sus promesas se basa en su carácter. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios es inmutable. Dios no cambia con los años, con el tiempo, con las estaciones. Dios es fiel, es inmutable. Y Él lo dice, porque yo no cambio, vosotros no habéis sido consumidos. Porque cuando fallamos, y a veces fallamos, que nos apartamos, renegamos de Dios, pero Él no cambia su fidelidad contigo. Va a hacer todo para atraerte, para volverte, porque su amor es incondicional. No está condicionado a tu comportamiento. Nuestro comportamiento nos va a hacer bien a nosotros aquí en la tierra, porque hay consecuencias. Al haber leyes, hay leyes espirituales y naturales. Si las transgredimos, vamos a sufrir consecuencias. Entonces los maduros saben y reconocen también esas leyes, la siembra y la cosecha. Lo que tú siembres, algún día te va a retornar. Y la cosecha siempre es multiplicada, amados. Por eso sembremos bien, para que ese bien que es Cristo en nosotros, multiplicadamente, entonces, aquí en Hebreos 6, 18 al 20 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza puesta delante de nosotros? Una esperanza que no avergüenza. Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí o no? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma
y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amados, aquí lea Hebreo. Qué maravilloso lo que uno puede encontrar en este libro de Hebreos. Una vida en Cristo es como un barco anclado en el mar. Y aunque vengan las tormentas, aunque vengan los vientos tempestuosos, aunque vengan los tsunamis, ese barco, esa vida en Cristo, no se va a mover de su lugar. Un barco anclado, van a venir, pero no se va a mover de su lugar. Y una vida anclada en Cristo no se va a mover de su posición de fe, de su convicción, porque saben en quién han creído, saben en quién han puesto su confianza. Aquí yo veo gente de fe. Están aquí porque han permanecido en el tiempo, en las pruebas, en los vientos huracanados. Pero lo que tienen dentro es un fuego ardiente que no se apaga con el viento contrario, sino más bien se expande. Macrotumia, una palabra griega muy poderosa. Se expande con el viento a otros, porque otros pueden ver tu paz a pesar de tu circunstancia, a pesar de tu situación. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo hará y lo que habló lo ejecutará. ¿A través de quién? A través de tu corazón, a través de tu fe, a través del cuerpo de Cristo. ¿Hace milagros Él como quiere, cuando quiere? Claro, sí. Porque Él es el Shaddai, Él es el suficiente, el más que suficiente. Es Cristo. Entonces penetra Jesús, el precursor, el pionero. Rompió el velo y entró hasta más allá del velo y nos introdujo a nosotros juntamente con Él para entrar al corazón de Dios. Esto es maravilloso entenderlo, amados. Precursor en el griego es prodromos, el que llega antes que otro. Él llegó antes para abrirnos el camino, un camino nuevo y vivo que nos introduce rompiendo todos los esquemas de la ley de Moisés. Todo lo que nos separaba de Dios ahora ya no está. Somos uno con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es la verdad. Así que vamos a leer Hebreos 10, 19, 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el precursor, el pionero, rompió el velo y nos introdujo a ese lugar que es Dios mismo. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él es el sacerdote eterno. Su obra de la cruz sigue intercediendo por nosotros. Cuando te acusan o el acusador te quiere acusar, él dice, un momento, está en pacto. Fue lavado con mi sangre. Me pertenece. Es mío. La promesa, mi quinto punto, la promesa de la herencia es Cristo. Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida.
¿Qué es lo que está hablando en el contexto de este versículo? Antes dice que así como las becerras y las vacas, los corderos que se ofrecían para el sacrificio, así como la sangre de las corderas rociaban para cubrir el pecado, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Este es el nuevo pacto, amados. Por eso es que no podemos estar en el arrepentimiento de obras muertas, en lo básico, en la leche. Vamos adelante, vamos a la perfección, avancemos. No nos desenfoquemos, no perdamos el tiempo. Dice, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el que lo hizo muere y no entra en vigor mientras él vive. Por eso es que Cristo murió para legalizar tu herencia, pero también resucitó para garantizar que la recibas. ¿Y cuál es la garantía de que vas a recibir tu herencia? El Espíritu Santo, la verdad, la palabra, pero la fidelidad de su amor para perfeccionarnos en los procesos de la vida, para que alcancemos la madurez. Por eso me voy a mi sexto punto. Inmadurez e ignorancia, factores que impiden recibir la herencia. Fíjese, no está diciendo pecado. Inmadurez e ignorancia. ¿Por qué pecamos? Por ignorantes de la verdad. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Qué bueno es Dios. Todos estamos en un proceso. No lo hemos alcanzado ya, pero una cosa necesitamos hacer: extendernos a lo que está delante, no para atrás, a lo que está delante. Conocer a Cristo, permanecer en Él, creyéndole, obedeciendo a su voz. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Domingo pasado vimos que Dios le habló a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Anda delante de mí, anda delante de mí. Practica lo que eres. Anda delante de mí y sé perfecto. Madura. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente vacía de la verdad de Cristo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, amados. Inmadurez e ignorancia, factores que impiden recibir la herencia. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero nosotros, diga nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted sabe lo que ya Cristo le concedió en la cruz. Usted está siendo edificado en esta realidad y en esta verdad. Caminemos, vamos adelante a la perfección, a la madurez. Dentro de este punto está otro subtítulo: los maduros no cambian su confesión de fe en las pruebas o en tiempos de espera. Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión, o sea, el profesar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios responde a su fidelidad. Amados,
Los que han sido perfeccionados, aunque su situación cambie, aunque su situación en cualquier aspecto cambie, su confesión no cambia. Su confesión se mantiene convicta. Es una confesión de convicción en quién ha creído, a quién le ha creído, a quién le ha entregado su confianza. Porque podemos fallar y nos pueden fallar. Y culpamos a Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de mi inmadurez y de la inmadurez de otros? A ver, diga. Él no cambia. Entonces, las circunstancias pueden cambiar, pero jamás va a cambiar lo que Dios ha prometido. Él es fiel. Él no cambia, porque su fidelidad está basada en la verdad. Él es verdadero. Y cuando estaba haciendo esto por tiempo no lo puse, pero me vino este versículo. El apóstol Juan estaba en una condición terrible en la isla de Patmos, desterrado. Pero él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y vi. ¿Qué vio? Vio los cielos abiertos y vio un caballo blanco y el que lo montaba, su nombre es fiel y verdadero. Ese es el Cristo que te salvó. Ese es el Cristo que murió en la cruz, pero resucitó para garantizar que la herencia, que es Él mismo, sea magnificada, sea formada en nuestro interior para que podamos manifestarlo, para que Él se manifieste con todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. La fidelidad de Dios se glorifica en quienes le creen y permanecen. Romanos 4, 17 al 21. Aquí el apóstol Pablo está relatando acerca de la vida de este hombre. Este hombre que es de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Los hijos de Dios necesitamos cambiar la confesión, si es una confesión negativa, si es una confesión sube y baja de acuerdo al día, de acuerdo a lo que sentimos. Necesitamos cambiar nuestra confesión como Abraham, como el Dios que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Pero es que me duele, no importa. Pero en la cruz fue consumada mi sanidad. Él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Conforme a qué, amados? ¿Dónde tiene que estar tu fe? Conforme a lo que se te ha dicho, conforme a lo que dice Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Cuándo es que nos debilitamos? Cuando nos enredamos en nuestra mente, mirando nuestra condición natural, nuestra situación natural. Pero cuando decidimos desde nuestra posición en el Espíritu, mirar desde arriba, puedes estar en la peor situación. Vas a permanecer como este hombre. Porque él aprendió de Dios. Dios no mira nuestra condición para llamarnos. Y él aprendió que no miraba su condición para desanimarse, porque miraba a Cristo, miraba a Dios. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en Dios, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.
un hombre casi muerto, dando gloria a Dios, porque él se veía de 15, él se veía como Dios lo veía, él se veía en la condición de Dios. Es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Era un convicto de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, lo que Dios les había prometido. Entonces, los maduros alaban a Dios en todo tiempo. Salmo 34 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No puedes alabar a Dios en tiempos de angustia si tu corazón no está en la realidad de quién es Cristo para ti y quién tú eres para Él, su diseño y su propósito.